Bienvenidos una vez más a la clase de aprendizaje automático. Vamos a ver el tema, el random forest, el Bayes y selección de variables, evolución del número de árboles. Sí, random forest es un conjunto de árboles de decisión entrenados por Bayes. ¿Qué significa esto el Bayes? Es, como vimos el concepto en la clase pasada, es una forma de tener varios resultados a partir de los mismos datos, en este caso utilizando el algoritmo árboles de decisión, pero el Bayes también se puede utilizar haciendo predicciones de datos utilizando varios modelos. La idea es, después de utilizar varios modelos, utilizando diferentes subconjuntos de los datos del entrenamiento, tener un promedio del resultado, ¿no? Ahora estamos en técnicas para ser más óptimos, para mejorar nuestras predicciones, y no solo basta correr los modelos como estábamos estudiando. Teníamos un dataset y queríamos hacer una predicción. Vamos a hacerlo con regresión lineal, o vamos a hacerlo con regresión polinómica, o vamos a hacerlo con regresión logística, o con árbol de decisión, o con KNN, o con SVM. Ahora yo puedo decir, voy a hacer con todos los algoritmos, y de todos los algoritmos voy a sacar un promedio de la predicción, y ese promedio de la predicción estoy seguro que va a tener menos error. O de todos los algoritmos, yo puedo dar peso a cuál de las predicciones tuvo mayor precisión, ¿no? Acuérdense que todos los algoritmos tienen métricas para medirlos, como las métricas del recall, de la precisión, de la accuracy, del F1 score, del ROC, del UAC, que son gráficos que me dan una idea de cuán preciso es mi predicción, mi modelo. Ese es el Bayes, ¿no? O sea, son técnicas que me permiten, después ya de haber estudiado varios algoritmos, decir, bueno, voy a hacer una predicción, pero voy a utilizar varios algoritmos y voy a sacar un promedio de estos de aquí. Cada árbol ve un subconjunto aleatorio de datos y de variables, o sea, los features. Cuando estudiamos el árbol de decisión, pues tomamos el dataset y lo dividíamos todo ese dataset para hacer el entrenamiento, el test y la validación. Ahora yo tomo porciones más pequeñas de datos y hago más árboles con esas decisiones, con esas variables y con esos features, con esos datos. Yo lo que saco es un promedio después, ¿no? ¿Esto qué hace? Mejora la generalización y reduce el overfitting, ¿no? El overfitting es algo muy ajustado, muy a la medida, em, como para hacerlo generalización, ¿no? Para hacer una analogía, para los productores o fabricantes de ropa, pues nos sacan tallas personalizadas para cada persona. Eso sí se lo manda a hacer directamente con un sastre, ¿no? O alguna persona que se dedique a esta fabricación exclusiva, pues no lo hacen, ¿no? ¿Qué hacen las fábricas de ropa? Eh, Lanzan al mercado tallas generalizadas, ¿no? M, L, XL, XL, o sea, no tienen un overfitting, no hay miles de tallas para toda la gente, sino que generalizan con tallas, y eso es lo que quiere hacer un modelo, ¿no? O sea, no hacer algo
no vaya a ajustarse, no vaya a decir una buena producción en la próxima iteración, sino que dé algo generalizado con sus respectivas métricas. A medida que aumentamos el número de árboles, la varianza del modelo disminuye. ¿Qué significa la varianza? La varianza es la distancia que hay hacia el promedio, ¿no? Entonces, cada vez se van a hacer más pequeños porque lo que voy a sacar son de diferentes árboles de decisión una predicción, un resultado y voy a promediarlos. Entonces va a ser un número más cercano. A partir de cierto número, el rendimiento se estabiliza, la curva de rendimiento asintótica. Bien, entonces, esto, gráficamente, esto es lo que llamamos un random forest, ¿no? El random forest es un ensemble, o sea, un conjunto de árboles de decisión que se entrena mediante un método llamado el Bayes. El Bayes viene de dos palabras, ¿no? El bootstrap, el aggregating, que es agregando el diferente subconjunto de datos, ¿no? La idea es crear muchos árboles diferentes y promediar o tomar una votación de sus predicciones para obtener un modelo robusto. Entonces, nosotros habíamos estudiado, hicimos varios ejercicios de un árbol de decisión donde habían, ¿se acuerdan? El inicial, el árbol de decisión, el bloque de decisión, ¿no? Y acá están los ramales, y aquí están los nodos de decisión, y aquí están las hojas, ¿no? O los nodos terminales, donde voy a terminar. Y con esto se acaba un resultado. El Bayes lo que hace es una herramienta técnica que dice, bueno, ya no vamos a hacer esto, vamos a subdividir tu dataset y vamos a tomar datos aleatorios de ese dataset, y con esos datos aleatorios de ese dataset vamos a generar tres árboles o más. Vamos a tener varios resultados y aquí está el promedio para dar un resultado final. Ojo, cuando hacíamos uno, yo tomaba todo su conjunto del dataset para hacerlo. Acá voy a dividir ese mismo dataset, no son datasets distintos, el mismo dataset lo divido en porciones más pequeñas, en subconjuntos, y solo digo aquí, este dataset me va a servir para poder entrenar, para poder hacer un test y para poder validar. El siguiente subconjunto va a servir para lo mismo para el árbol 2 y el siguiente subconjunto me va a servir para lo mismo para el árbol 3. Estos resultados al final se promedian. ¿Qué pasa cuando yo hago solo un árbol de decisión y tomo todos los datos de acá? Bueno, me va a dar un resultado. El resultado será distinto al resultado que voy a obtener. No lo sé porque va a depender de la precisión del modelo del árbol de decisión que encontré. Entonces, ¿esto qué hace? Hace un poco más preciso. Esta es una herramienta para mejorar los algoritmos. Yo tomo más árboles y saco un resultado. ¿Por qué podría mejorar? Porque yo tomo en menores cantidades de datasets aleatorios, promedios, con la misma filosofía, con las mismas directrices que cuando saqué un dataset, eh, con el 100% del dataset lo utilicé, ¿no? Aquí lo divido y tengo más resultados. Entonces, ¿por qué la varianza disminuye? Precisamente por esto, porque yo lo que voy a hacer cuando promedio es sacar un número muy parecido a los tres, un número aproximado de los tres. Otra forma de ver, estoy aquí, este es mi dataset original, los ejercicios que habíamos visto con árbol de decisión, tomaba todo este dataset y generaba un árbol de decisión y me arrojaba una predicción.
El badging, la técnica del badging dice, bueno, yo voy a tomar, en este caso, tres subconjuntos de este dataset y a cada subconjunto de dataset voy a encontrar un árbol de decisión. Este árbol de decisión va a tener una característica, este otra y esta otra, que van a reflejar los datos que vamos a tener, ¿no? En cada uno de estos subconjuntos. Y se pueden repetir, sí, se pueden repetir, ¿no? Se pueden repetir los datos porque estos datos son tomados en forma aleatoria y son conjuntos homogéneos. Miren que aquí tengo uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 datos y tomo estos subconjuntos. Uno 2 3 4, ¿no? Entonces aquí tengo 12. Entonces aquí voy a tener repetición de datos porque yo hago, digo, voy a hacer tres subconjuntos para hacer tres árboles y estos datos no son escogidos con ningún orden, son aleatorios. Desde aquí pasan acá aleatoriamente y se pueden repetir porque es aleatorio. Se puede repetir de un subconjunto a otro. En el mismo no, obviamente, pero de un subconjunto a otro sí. Por ejemplo, este x2 está repetido, ¿sí? Este x3 está repetido. En este subconjunto y en este subconjunto, por eso que tenemos tres subconjuntos con 12, con 10 datos. Pero en realidad, ¿qué pasó allí? El dataset aumentó. El dataset general aumentó en 2. Pero esto es un artificio, no es que aumentó, son los mismos datos. Sin embargo, voy a hacer un árbol de decisión entre un subconjunto de datos del mismo dataset, que podrían tener diferentes variables, podrían tener diferentes características, pero me podría dar una mejor predicción en base a estos datos. Me va a dar una mejor predicción en base a estos datos aleatorios y me va a dar una mejor predicción en base a estos datos aleatorios. Entonces, lo que va a pasar es que al final, pues, la salida va a ser una sumatoria y luego el promedio de el Magic y voy a tener una predicción que va a obedecer a un subconjunto de dataset. Una ventaja de esto de aquí, bueno, es que disminuyo el sesgo tal vez que haya, obteniendo nuevos subconjuntos de dataset. Eh, Podría revelarse o podría detectarse más rápido la calidad de datos al tener diferentes o salidas muy distintas en cada árbol de decisión. Entonces, ¿cómo hago este badging, no? ¿Cómo hago esta técnica para subdividir estos datos, ¿no? Entonces, lo primero que hago es se genera múltiples subconjuntos del conjunto de entrenamiento original, ¿no? Entonces, este es el dataset original y aquí tengo tres subconjuntos. En este caso son tres, pero pueden ser más de tres, pueden ser múltiples subconjuntos de los datos originales. Cada subconjunto se crea mediante muestreo aleatorio con reemplazo. Muestreo aleatorio con reemplazo. ¿Qué significa? Que en este muestreo, ¿sí? Que es aleatorio, no voy a tener dos veces x1. Si sale nuevamente x1, yo lo reemplazo por x2. Pero x1 sí puede repetirse en otro subconjunto, como este de aquí. Aquí tenemos x1 y x1. A cada uno de estos subconjuntos se les entrena un árbol de decisión. A cada subconjunto va un árbol de decisión distinto. No el mismo árbol de decisión que generé con este dataset. Aquí hago en el código pues el n número de árboles para entrenarlos con estos conjuntos del dataset.
Ok, selección aleatoria de feature, ¿no? O sea, al entrenar el árbol en cada nodo, no se consideran todas las variables posibles, sino solo un subconjunto aleatorio de features, de características. Esto descorrela los árboles, evitando que todos aprendan las mismas estructuras. O sea, descorrelacionan, sería, ¿no? Esto evita una correlación entre los árboles, evitando que todos aprendan las mismas estructuras. O sea, yo lo que hago aquí es ser, aquí están mi dataset y aquí tienen diferentes colores, tienen diferentes características, tienen otras features. Lo que va a pasar es que mezclo de una manera más amplia todos estos datos, lo que voy a obtener diferentes árboles de decisión, porque cada árbol de decisión va a tener diferentes variables o peso de las variables o diferentes estructuras para realizarse, ¿no? Aquí tenemos un árbol de decisión que va a tener con mayoría características de color naranja, aquí va a tener una mayoría de características de color azul y aquí una mayoría de características de color verde. Entonces, además del dataset que divido como datos, también voy a tener diferentes criterios para construir mi árbol de decisión en cuanto a las diferentes características que tengan esos datos. ¿Sí? Esas son las aleatorias de Fictor, ¿no? O los atributos. Agregación de resultados. Para clasificar se usa una votación mayoritaria. Para la regresión se promedia la predicción de todos los árboles. O sea, aquí sumo todos los resultados y los voy a promediar. Y esa va a ser la predicción final. ¿Qué ventaja tengo con esto? Decíamos, reduce el overfitting porque al usar muchos árboles débiles que no sobreajustan y agregarlos, se consigue un modelo fuerte. Mejora la generalización al reducir la varianza de los árboles individuales. ¿Para qué sirve este Random Forest? O sea, un conjunto de árboles de decisión para diagnóstico y pronóstico médico, para calificación de créditos y detección de fraude, reconocimiento de imágenes y voz, procesamiento de lenguaje natural, análisis de sentimiento, pronóstico del clima y el tiempo, modelo de energía y medio ambiente, análisis social y redes. Aquí tenemos unas líneas de código que lo que hace es utilizar, bueno, carga el conjunto de flores, ¿no? El iris para el problema que hemos venido abordando con varios algoritmos, que se trata de clasificar estas flores iris de acuerdo a la longitud del pétalo. Y en los ejercicios, cuando utilizamos el árbol de decisión, corrimos con todo el dataset un solo árbol de decisión y tuvimos un resultado. Ahora vamos a hacer la herramienta, vamos a tomar ese escáner, el ensemble, ¿no? Es el conjunto de algoritmos utilizando la herramienta el Random Forest Classifier. Un Random Forest, que es lo que estamos viendo ahora, es la herramienta, la importo y lo que hago es seleccionar pues, o hacer una división de el entrenamiento, ¿no? Dividir más el entrenamiento y vamos a sacar cuál es la accuracy, esto es una métrica que realizan, ¿no? Entonces, tomo los datos de este dataset de las flores, se los entrena y aquí tenemos el split y Random Forest, RF, ¿no? En Random Forest tenemos esta herramienta y le damos los parámetros donde tenemos, por ejemplo, el N-Estimator 100, que es el número de árboles que quiero utilizar.
Esto va a significar, si son 100 árboles que voy a utilizar, obviamente lo que voy a hacer es un split de datos de 100 subconjuntos para con cada subconjunto entrenarlo. Eh, las características en su conjunto aleatorio de variables, el bootstrap, que es para el Bayes, que aplique la técnica del Bayes, y esto es el grado de la aleatoriedad, o sea, va a ser aleatorio escoger estos datos. Aquí tenemos Random Forest, RF Fit, para que entre en el modelo. Aquí tenemos una predicción y el accuracy, que es una métrica importante para este ejercicio, es de 1, o sea, es buenísimo. Entonces, espera un ratito. ¿Qué pasa internamente? Supongamos, tenemos 150 muestras y 4 características, ¿no? El Random Forest crea 100 árboles, porque aquí estoy diciéndole, y se toman 150 muestras con reemplazos, puede que algunas se repitan, pero se repiten en los diferentes subconjuntos. En cada nodo se selecciona un subconjunto de aleatorio de Ficture, por ejemplo, dos de las 4 para decir la mejor división. Aquí tenemos otro ejemplo ¿qué es lo que hacemos aquí? Con el mismo dataset, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico para fronteras de decisión o zonas de toma de decisión en base al Random Forest. Este gráfico, como ya lo habíamos visto en SVM o en KNN, me ayuda a predecir fácilmente de forma gráfica la clasificación o la predicción de un nuevo dato, ¿no? Si un dato tengo y me apunta aquí a es rojo, si no me apunta acá es azul, o sea, acá es blanco. Estas son mis zonas de decisión. Y esta zona de decisión obviamente va a depender de los parámetros que nosotros vamos a configurar para hacer este random forest. ¿Cuáles son los números de árboles, el número de características? Aquí son 3 características, obviamente, ¿no? Tenemos 3 zonas de decisión para clasificar y podemos ponderar las características con este gráfico, importancia de las características, ¿no? Eh, tenemos como un peso las características de los datos y tenemos uno, uno de los árboles de decisión que se generaron, ¿sí? Pero aquí lo que estamos utilizando es un random forest, o sea, vamos a utilizar varios árboles de decisión para tomar un promedio general y poder clasificar de mejor manera. ¿Cómo optimizar los modelos? Una vez que ya encontramos nuestro modelo, puede ser un random forest, puede ser un Bayes aplicado al SVM o un Bayes aplicado a KNN. Yo puedo todavía utilizar herramientas para optimizarlos. Estos, estos elementos o estas herramientas se llaman hiperparámetros, ¿no? Ajuste y el grid search. Hiperparámetros son parámetros que no se aprenden automáticamente.
como el KNN, como el K en KNN. ¿Se acuerdan? El K era el número de vecinos que quería yo tener, o un parámetro que quería configurar. Decía tantos números de vecinos. El C, que era cuán ajustado tenía que ser el hiperplano en SVM. Y el número de árboles en Random Forest, ¿no? ¿Cuál es el número de árboles que voy a tener en Random Forest? Estos parámetros yo los pongo para que se genere el modelo con un criterio que yo decido, eh, y se generen estos modelos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero optimizar, voy a utilizar técnicas. Las técnicas se pueden resumir en tres. En el grid search, ya, se prueban todas las combinaciones posibles dentro de un rango. El random search se prueban combinaciones aleatorias. Y la optimización bayesiana, ¿no? Bayesian Optimization utiliza un modelo probabilístico para encontrar los mejores hiperparámetros. Em, Esto es como una, una guía, ¿no? Una directriz para decir, yo tengo este modelo o tengo este dataset. Si voy a utilizar KNN, KNN, acuérdense que era el lazy algoritmo, el algoritmo vago. El KNN no obedece ningún modelo matemático, sino a la cercanía de los datos y el número de vecinos. em, Perdón, sino que me va a decir, estas herramientas me va a recomendar, tú tienes esta información, estos datos, para sacar un buen modelo necesitas 5 vecinos. O en SVM, el parámetro C era un parámetro que me definía cuán tolerante yo quiero ser con el hiperplano, ¿no? Quiero ser muy, muy estricto, o sea, casi un SVM de una división lineal que se llama el hard margin, o vamos a hacer un soft margin, donde vamos a hacer una división que va a ser más general. O en random forest, ¿cuántos árboles de decisión voy a utilizar? Entonces, para no decidir sobre eso sin ningún criterio aproximado, sin ningún criterio, ¿verdad? Podemos utilizar estas herramientas: el grid search, el random search y la optimización bayesiana. Los hiperparámetros son parámetros externos al modelo, ¿no? Que no están dentro del algoritmo a partir de datos, sino que se van a establecer antes del entrenamiento. Y aquí están, ¿no? En árbol de decisión tengo los hiperparámetros típicos, a cuántas profundidad quiero, o sea, cuántos niveles, y cuántos muestras vamos a tomar. El random forest, cuántos árboles, cuántas características y cuál es la profundidad de cada árbol. El KNN, el número de vecinos y la métrica. El SVM, el C, el Kenner y el gamma. Y las redes neuronales, pues el learning rate, el high layers y el batch size. Todos estos son parámetros que no, que debo yo eh, ponerlos como una variable de entrada, ¿no? Como un dato que yo debo poner como programador, como la persona que va a modelar, pero ¿en base a qué? En base a experiencia, en base a datos, en base a otros ejercicios, en base a problemas, o voy probando y me quedo cuando la métrica sea buena, cuando la métrica, la accuracy, el recal, la precisión sean las mejores. Hay software, por ejemplo, MATLAB, que lo hace así, ¿no? Que comienza a probar. MATLAB es otra plataforma donde yo puedo hacer simulaciones y tiene muchos más programas, tal vez más gráficos, donde yo puedo
decirle, quiero que me pruebes este modelo o quiero que me pruebes estos modelos, hacer una especie de buying, y comienzo a trabajar y me dice, ok, tú tienes estos modelos y con estos parámetros, con estos hiperparámetros necesitas para que se te ajuste el modelo. Entonces, él, además de comenzar a entrenar, ajusta estos parámetros externos. Los ajusta de tal manera que mejore las métricas. Entonces, es un proceso de probar diferentes combinaciones, ¿no? Para encontrar los valores de mejor rendimiento en un conjunto de validación o validación cruzada. Ahora, ¿qué es el grid search? Grid search, una búsqueda en malla, es una técnica de búsqueda exhaustiva sobre un conjunto de hiperparámetros especificados, ¿no? Se entrena un modelo por cada combinación posible de parámetros. Se mide el rendimiento de cada combinación usando validación cruzada y selecciona la combinación con el mejor score. Yo tomo de cualquier algoritmo que quiero utilizar varios sets, varios conjuntos de parámetros, no un solo parámetro. Como estamos viendo acá, son más de un parámetro, pero comienzo a combinar diferentes valores y yo obtengo por medio de esta técnica del research la mejor combinación de parámetros para ese modelo. Entonces, aquí tenemos un ejercicio utilizando Random Forest, que acabamos de ver, la herramienta con el mismo dataset, utilizando el Random Forest y la técnica del Grid Search. ¿Para qué? Para que me diga las combinaciones mejores, ¿no? Las mejores combinaciones. Entonces, en Random Forest tengo dos parámetros, ¿no? Tengo la profundidad y tengo el mínimo, la mínima división de muestras. Entonces, con con este código, lo que hago es para ese modelo, igual, ¿no? Yo entreno todo, saco la predicción, pero voy a probar diferentes hiperparámetros. Acuérdense que yo aquí, para hacer el código en Random Forest, yo ingresé estos dos parámetros manualmente. Aquí lo voy a usar, o aquí voy a hacer que haya una subrutina de tal forma de que me genere los mejores parámetros. Y aquí dicen, aquí está la máxima profundidad y el n, el- la, la- la división de las muestras. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debería ser la mejor? ¿Dónde se ajusta o dónde está la mejor? Entonces, cada celda del heatmap, esto se llama mapa de calor, esto se llama mapa de calor, muestra el accuracy promedio, ¿no? Usando la validación cruzada para la combinación del MaxDef, la máxima profundidad y el número de muestreo. Y se puede precisar claramente qué combinaciones funcionan mejor. Entonces, aquí tenemos los estimadores, aquí tenemos el 10, 50 y 100. Y aquí tenemos la profundidad, los niveles del árbol de 6, de 2, 4 y 6. Y aquí tenemos la precisión de acuerdo a esta combinación de hiperparámetros que nosotros damos, los parámetros externos que damos, ¿no? Entonces aquí tengo punto 94, punto 94, punto 95, punto 95, punto 95, 95, 94, 94, 95. Entonces, yo con estas combinaciones consigo accuracies muy similares, muy parecidos, y ya tengo una idea de dónde moverme, dónde escoger mejor, ¿no? Entonces, los azules son punto 95 y los amarillos son punto 94. Obviamente, lo mejor que tengo acá en el mapa de calor, ¿no? Donde el mínimo es punto 938, el máximo azul es punto 945. Aquí lo redondean. Yo tengo que escoger, pues, estos parámetros.
esta combinación de parámetros, cualquiera de ellas, para obtener una precisión buena del algoritmo que estoy probando. De esa forma yo optimizo, o sea, porque yo puedo, con mi criterio, decir, bueno, vamos con una profundidad de 2 y 10. Entonces va a dar 0,94, pero por unos parámetros externos que yo le puse. Pero ¿cómo saber si estoy bien? Ah, pruebo con otro, o pruebo con otro, o pruebo con... Pero ya no necesito probar. Y aquí está el código o la herramienta que me va a permitir decir, tú con este algoritmo puedes tener tus parámetros externos, la combinación de los parámetros externos, los que tú tienes que poner, te dan este mapa de calor con precisión. Utiliza cual más te convenga. No siempre voy a poder utilizar esto, ¿no? Porque son combinaciones. A lo mejor yo no tengo el recurso computacional para soportar el número de datos, o el número de iteraciones, o el número de árboles, o el costo de toda esta operación. Entonces yo tengo que moverme hacia datos que puedo configurar, pero en todo caso esto me da una idea de cuáles son los óptimos. Por ejemplo, para SVM, ¿no? El SVM, yo tengo algunos parámetros. O sea, la teoría de los hiperparámetros en SVM, vamos a utilizar también el grid search para buscar cuáles serían los parámetros externos usando el SVC, ¿no? SVC es el clasificador de vectores de soporte, que es el de SVM, ¿no? Y tengo el hiperparámetro C, el kernel, habíamos visto ya cuando estudiamos el SVM, controla el margen, ¿no? El kernel es qué tipo de núcleo va a ser, si va a ser lineal, va a ser radial, va a ser gaussiano, va a ser sigmoide. El gamma es otro parámetro que afecta al kernel, a este tipo de kernel, y el grado de polinomio cuando es tipo polinomio, ¿no? Son parámetros externos que el código me puede ayudar, recomendar cuál tomar. Entonces aquí lo hace entre gamma y C, me dice todas las combinaciones y aquí están todos, el accuracy, utilizando el método de Green Search para SVM, método RBF, y aquí están los parámetros o parámetros externos con sus mejores aproximaciones. Entonces, miren, estos son muy no óptimos, 0,44, un accuracy 0,44. Tengo que yo ver 0,97, está muy bien, 0,95 aceptable. Las mejores combinaciones de estos parámetros son estos, ¿no? 100 más 0,01. Acuérdense, C, ¿no? C es como una penalización, controla cuánto penalizamos el error, más grande o menos tolerancia. Gamma controla la curvatura del límite de decisión. Un gamma alto no es más complejo, se puede sobreajustar. Y el heatmap, que es este de aquí, el mapa de calor, muestra la combinación óptima de los hiperparámetros. La otra técnica se llama el random search, búsqueda aleatoria. En lugar de probar todas las combinaciones posibles como el grid search, se seleccionan combinaciones aleatorias. Es más eficiente que el grid search, especialmente si solo algunas combinaciones son relevantes, ¿no? Útil cuando hay muchas dimensiones o rango continuo de hiperparámetros. Y las ventajas es más rápido que el grid search y puede descubrir buenas combinaciones sin probar todas. O sea, hago
muy parecido al Grid Search, pero la forma de obtener las combinaciones es aleatoria. El Grid Search hace todas las combinaciones. El Random Search solo hace las aleatorias, solo hace combinaciones aleatorias y de esa aleatoriedad va a sacar lo mejor, las mejores combinaciones, teniendo también estos resultados, ¿no? Para distintos valores de C. Aquí tenemos también el accuracy, el C y el accuracy. Tenemos el C y dice, ok, aquí tengo del 0 al 100 con sus métricas y yo puedo decidir cuál tener, ¿no? Aquí la de punto 95, cualquiera de estas me da y listo, ahí está. Yo puedo escoger esa C y voy a tener una buena métrica. Pero esto de aquí me da el resultado no probando todos los hiperparámetros, sino aleatorios. Por eso se llama random search. El grid search me hace todas las combinaciones, el random search solamente las aleatorias y de esa me va a determinar cuál es la mejor. Por eso es más rápido que el grid search. Tenemos estas líneas de código para generarlas y probar. Y por último, la técnica de optimización, la optimización bayesiana. Nosotros ya habíamos estudiado Bayes, que es la teoría de la probabilidad, ¿no? Entonces, a diferencia del random, a diferencia del grid search, es un modelo probabilístico para predecir qué combinaciones de hiperparámetros serán buenas. O sea, esto le ingresa el grid search, hace todo, el random search aleatorio, pero esto de aquí va a dar peso a las combinaciones. Basado en teoría bayesiana, estima la función objetivo, ¿no? O sea, va a centrarse en el accuracy, en el error y las métricas que nosotros querramos como una distribución. El siguiente conjunto para probar dónde es más probable encontrar un mejor resultado. Este añade la probabilidad. Y ahí está. Entonces, la optimización bayesiana para un SVM, ¿no? Para encontrar un C y un gamma. Primero, acuérdense que ya una probabilidad va a estar entre 0 y 1. Va a reducirse la escala para poder interpretar los datos. Y voy a tener distribuciones. Voy a tener distribuciones objetivos para encontrar los datos y me genera un mapa de calor mucho más complejo, que este es el mapa de calor, donde me grafica las zonas de decisión con los puntos que estoy encontrando en los hiperparámetros para tomar la decisión, ¿no? Esto de aquí, eh, la escala es distinta, ¿no? Aquí tengo de 10 a la -1, 10 a la 2, de 10 a la 0, 10 a la -3 gamma, y yo puedo tener, pues, las mejores combinaciones de acuerdo a lo que me indica el mapa de calor. Aquí tengo C por un lado, con esta distribución de probabilidad, y aquí tengo gamma por otro lado, y aquí tengo la combinación de C y gamma en un mapa de calor, para poder decidir la mejor combinación que tengo. Entonces, por aquí tengo los valores de C y por aquí los valores de gamma con su distribución probabilística. Entonces, de acuerdo a Bayes, yo puedo saber con qué, cuál es eh, la probabilidad del mejor hiperparámetro. ¿Cuál es la probabilidad con que yo esté trabajando con el mejor hiperparámetro? En caso de SVM con C y gamma, aquí me lo distribuye, aquí muestra el gráfico.
Entonces, ¿cuándo usar cada herramienta? El Grid Search, el Random Search o la optimización bayesiana. Bueno, va a depender, y esto nos da como una directriz, ¿no? ¿Cuáles son las pros y cuáles son los contras, ¿no? El Grid Search es fácil de implementar, es exhaustivo porque hace todas las combinaciones, ¿no? Es costoso computacionalmente. El Random Search es más eficiente, es rápido, pero no garantiza encontrar lo mejor, el óptimo. Y la optimización bayesiana es inteligente, eficiente en menos interacciones, pero es más complejo de implementar. Cuando no tengo problemas con los costos computacionales, no tengo problemas con memoria, ni disco, ni tiempo de ejecución, pues el Grid Search es la mejor opción porque él me va a registrar y me va a dar un mapa de calor completo. Cuando tengo procesos muy pesados, o el proceso toma mucho costo computacional, puedo utilizar el Random Search o la optimización bayesiana. Eh, Dejando, o sea, y entre los dos, pues, la optimización bayesiana sería la más inteligente porque la hace con menos interacciones. El Random Search es rápido, tiene rapidez, sí, pero no garantiza encontrar el óptimo. Estas son directrices y parámetros que nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. Todas las necesidades son distintas. Ok. Y como último tema, la unidad número 4 tenemos las métricas. Y esta clase ya la hemos visto. eh, Se repiten y conservan las mismas métricas, como la precisión, el recall, el F1 y matriz de confusión, que lo hemos visto y hemos estudiado ya ampliamente. Hemos visto varios ejemplos que me van a permitir tomar una decisión en cuanto al modelo. Recuerden, ¿no? Estas son relaciones entre los eh, falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, para ver qué tan bien está la predicción, ¿no? Esto es como una evaluación del modelo que voy a utilizar, que estoy utilizando. Ok, con esta clase hemos concluido toda la teoría del syllabus. Las siguientes clases van a ser prácticas, vamos a ver más ejemplos utilizando estos algoritmos y probando todas las teorías con diferentes parámetros. Vamos a centrarnos en algunas prácticas adicionales para terminar de entender todas las técnicas y para qué nos sirven. ¿Tienen alguna pregunta?